¿Qué tal, hermanos y amigos? Les saludamos cariñosamente en el nombre del Señor Jesús, esperando que la palabra de Dios, que es rica y muy bendecida, nos hable al corazón y nos enseñe principios fundamentales que están escritos para nuestro bien. A veces en pequeños detalles hay grandes enseñanzas, y cada enseñanza lleva el propósito de instruirnos, porque el que no sabe es como el que no ve, está cegado a dimensiones que no conoce. Bienvenidos a su canal, Luz en el Camino, esperando que la bendición que viene de la palabra de Dios los toque, los ayude, los bendiga. Vamos a tratar esta tarde con el tema forma y fondo. Esto es importante en todas las áreas de la vida humana, porque todos los humanos tenemos una forma, una apariencia, pero también tenemos un fondo. Tenemos una parte externa importante, claro, y tenemos una parte interna. Tenemos el lado consciente y tenemos el aspecto inconsciente. Algo así como luz consciente y oscuridad inconsciente. También tenemos placer y tenemos dolor. Son parte de la naturaleza del ser humano. Y en esta tarde quiero referirme a un personaje bíblico que es mencionado y importante, y que nos deja una gran lección para que nosotros tomemos cartas en el asunto y de esta manera pues equivocarnos menos. Porque el que menos se equivoca, menos sufre. El que más se equivoca, pues sufre más. Y las equivocaciones vienen debido a que pues ignoramos. Y al ignorar, pues no sabemos. Ya nos venimos dando cuenta cuando ya están las consecuencias. Quisiéramos regresar el tiempo y ya no se puede. Entonces, forma es importante. Es algo así como un molde. El molde es importante para que la sustancia que se ponga en el molde tenga una forma, pues de otra manera se escurriría, se echaría a perder la sustancia. Pues las dos cosas tienen que ir de la mano, para entonces, como somos en la forma, seamos en el fondo, o viceversa, como está el fondo, sea la forma. Y no tengamos necesidad de máscaras de apariencia en donde nos vamos a perder, porque entramos a un carnaval, el carnaval de la vida, donde todo se confunde y donde a ciencia cierta nadie sabe quién es quién en el fondo. Entonces el Señor quiere, por decirlo así buenamente, desenmascararnos para que seamos no solamente reales, sino seamos verdaderos, y así estemos preparados para lo más importante. Me voy a referir a Juan el Bautista en su ministerio, y dice aquí en el libro de Marcos: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para remisión de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Y Juan andaba vestido de pelos de camello y con un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar encorvado la correa de sus zapatos. Yo a la verdad os he bautizado con agua, mas él bautizará con Espíritu Santo. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Aquí podemos encontrar el ministerio de Juan. En la parte externa, en la forma, excelente. De hecho, Juan y Jesús fueron primos.
Seguramente de niños comieron juntos, rieron juntos, jugaron juntos, como niños, eran primos. Pero cuando llegó el tiempo y Dios devela el misterio que estaba en Jesús, entonces, llegado el tiempo, Juan el Bautista es enviado como mensajero primario que abriera camino. Por 400 años, el pueblo de Israel no había tenido ya profeta, porque los profetas anteriores habían sido golpeados, perseguidos, encarcelados, maltratados, y la mayoría muertos por el mismo pueblo de Israel. ¡Qué ironía! Porque los mensajes que Dios les enviaba, pues no entraban en su vida. Ellos se creían justos. Ellos pensaban ser lo que no eran y creían tener lo que no tenían. Se habían desviado. Pasaron 400 años sin profeta, como un ayuno así de profeta, un ayuno espiritual. Y cuando Juan aparece en el escenario, pues todo el mundo tenía deseos de oír un profeta y la voz del profeta. Y mucha gente se junta para oír, dice el verso 5 aquí. Y salía él toda la provincia de Judea y los de Jerusalén, y eran todos bautizados por él en el río de Jordán, confesando sus pecados. Entonces fue un éxito en el ministerio. Así que este ministerio de Juan, profeta poderoso, y con un encargo de preparar el camino, abrir el camino para el que venía detrás de él. Y como señal del mensaje que daba y de arrepentimiento que producía, entonces los bautizaba. Y el bautizo que ejercía era por inmersión completa. O sea, bajaba el cuerpo totalmente. No lo rociaba. Bajaba el cuerpo. Y pues el bautizo tiene el significado de muerte y sepultura, y al levantar el cuerpo es resurrección. Así que estaba cumpliendo con un gran ministerio. Juan bautizaba, y él decía en su mensaje: yo no soy la luz, yo doy testimonio de la luz. Así que él empezó perfectamente bien, en una forma. El ministerio de Juan fue pues un gran atributo que Dios le dio, Dios se lo regaló. Ningún ministro de Dios puede levantar la mano y decir, pues es por mis méritos, es por mi cultura, o es por mi familia, o es por mi línea genealógica. No. Todos tenemos que recibir esto como un don de Dios. Es un regalo de Dios. Nadie tiene los méritos para levantar la mano y decir, pues lo merezco. Así que en este gran don que Dios le dio a Juan, él desarrolla este ministerio y daba testimonio. Y luego en una parte también él da testimonio para sí mismo, porque allí en San Juan capítulo 1 nos relata el mismo caso cuando ve a Jesús. Pues Jesús humildemente seguramente se formó, pues había mucha gente. Dice que hasta los fariseos se bautizaban. Así que pues Jesús tuvo que tomar el lugar humilde y esperar su turno, ahí formadito, para esperar ser bautizado. Y cuando Juan lo ve y se da cuenta que tenía que bautizar a Jesús, dice ahí, ¿verdad?, que el siguiente día ve Juan a Jesús que venía él y le dice: he aquí, y lo señala, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren qué visión, qué visión tenía este profeta, porque dice: aquí está el Cordero de Dios, Jesús en este caso, él quita el pecado del mundo. Él pudo haber dicho: él va a quitar el pecado de Israel, pero su visión fue mundial, su visión fue universal, y lo presenta diciendo la parte humilde del Señor, ¿verdad?, que dice Cordero. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, todo el camino, todo el mensaje, todo el sendero, la plenitud de vida. Y miren, hasta aquí Juan en su ministerio, la parte externa, la forma, perfectamente bien trabajada, porque cuando él lo ve, él mismo se da testimonio a sí mismo, además de que vean todo el testimonio con la experiencia que Juan llevó, una experiencia
sobresaliente, porque dice aquí que pues bautizó a Jesús, aunque dice también en otra parte que él resistía mucho para bautizar a Jesús. Y esta palabra resistir, ya en el idioma original, quiere decir oponerse. Esto lo encontramos en Mateo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: Yo he menester ser bautizado de ti, ¿y tú vienes a mí? Empero respondiendo Jesús le dijo: Deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Así que hasta aquí encontramos una forma muy correcta. Y nosotros como cristianos tenemos grandes regalos de Dios. Él nos ha puesto en lugares altos. Por decirlo así, Él nos ha dado una posición. Pero tenemos que reconocer nuestra condición. Nuestra condición es aquí. Y la posición que Él nos ha dado es acá. Ahora, esto lo hace el Señor con el propósito de que seamos conscientes de nuestra condición, ¿sí? Y por gratitud, por medio de la fe, la condición se eleve hasta que se haga acorde con la posición. Y entonces tengamos ese doble aspecto que el Señor busca en nosotros. De esta manera, hasta aquí está la forma correcta. Hay mucha gente muy capaz, hay mucha gente con dones especiales. De hecho, hay movimientos cristianos, grupos de cristianos, a los cuales Dios les ha derramado diferentes dones. Por ejemplo, hay grupos que tienen el don de sanidad muy marcado. Otros tienen dones de organización. Otros tienen dones de evangelización a nivel mundial. Y esos dones pues los ha dado el Señor. Pero también hay dones de conocimiento, hay dones de ciencia de Dios. Y hasta aquí Juan, en el aspecto consciente, cumplió, correcto. Ese es un lado importante. En la siguiente cápsula vamos a ver el otro lado. Si ustedes nos hacen un seguimiento, vamos a ver el otro lado en la vida de Juan. Porque en el ministerio, en el trabajo espiritual, Juan cumplió. Pero tenemos que recordar que la obra de Dios tiene un doble aspecto. En un lado es el aspecto externo. En el otro lado es el aspecto interno. La obra de Dios no solamente tiene que ver con predicar, darle mensaje, evangelizar, levantar misiones, levantar iglesias, que eso lo debemos de hacer. Pero en este sentido es el lado externo. Es bueno, pero es el lado externo. Y Dios quiere que tengamos el lado interno, o sea, Él quiere que conozcamos nuestro fondo, para entonces ahí llenar nuestro fondo con la sustancia correcta. Porque muchas veces este lado, con éxito, el lado externo de la obra, nos puede llenar de orgullo, de vanidad, de exaltación propia, de enamorarnos de nuestro ministerio. Bien, hasta aquí esta cápsula. Si nos hacen seguimiento, está la otra cápsula. Dios les bendiga y hasta la próxima.